y de cada docente, cómo transmite y qué transmite cuando transmite. Pero nosotros el objetivo que tenemos que tener allá adelante y el horizonte allá adelante es enseñar educación física. ¿Dónde? En el club, en la escuela, en el gimnasio, donde sea. Pero todo esto es como concomitante a estos contenidos que nosotros tenemos que enseñar, que son los deportes, los juegos, las gimnasias, la naturaleza y la natación. ¿Sí? Sí, gracias. Sí. Alan. Bueno, siguiendo sobre la misma temática, quizás hay que ver un poco también el contexto, no ser tan crítico de la situación, por lo menos es lo que me pasó a mí. Yo hace muchos años que vengo dando clases y nunca estuve en la escuela. El primer día, en las prácticas el año pasado, cuando estuve en el jardín, y bien llegué, entré con una postura muy crítica, muy rígida quizás, como a mí me gustaba dar clases, y la primera observación que tuve, dije, esta profesora, pero es un desastre. Eso es lo que me llevé a mi casa a la primera clase. La profesora había propuesto una actividad y había 2 chicos por ahí que no prestaban atención, uno que no participaba, y me pareció en ese momento que no era condición de un profesor de educación física. Cuando me tocó a mí dar la primera clase, me preparé una clase, pero con un montón de contenidos específicos, que yo pensé que iba a estar buenísima, y la verdad que mi clase fue un desastre, porque todos los nenes corrían y saltaban para todos lados, nadie me daba pelota, y no pude hacer nada de lo que quería. Después de tanta práctica que tuve fuera de la escuela, una vez que entré en la escuela me di cuenta que era otra cosa totalmente diferente, y por ahí esta postura de uno de querer poner lo suyo, de su propia subjetividad, hay que tratar de contextualizarse y inmiscuirse un poquito más en este nuevo campo, porque quizás al ser tan críticos irrumpimos en algo que está dado de una forma porque quizás es la forma correcta de darlo. No digo que estar de acuerdo en tirar una pelota a los chicos en el recreo, obviamente que hay que llenarlos de contenido, consigo un montón más en la coordinación general de todos los chicos, pero quizás hay un montón de cosas que no se pueden desarrollar de la forma que nosotros pensamos. O sea, a mí las prácticas de jardín, yo le doy clases a nenes de 3 años en un contexto externo, hace muchos años, y me va bárbaro, y cuando entré en la escuela no los podía controlar, no sabía cómo controlarlos, me fui afónico una semana, y digo, pero esto es otra cosa. Quizás este mínimo aporte ayuda en un futuro, ¿no? Sí, buenísimo, gracias Alan. Eso es cierto, cada institución y hasta cada nivel educativo, inicial, primaria, secundaria, bueno, ni hablar superior, tiene su propia impronta, y además cada institución, además, o sea, además de los niveles, cada institución también tiene su propia impronta. Y están tan instaladas esos rasgos que cuando uno ingresa, si no lo conoce, se tiene que tomar el trabajo de conocerlas para poder enseñar, para poder vincularse, porque, no sé, qué sé yo, es como mágico, no sé, pero cada institución es un mundo, cada institución representa una realidad diferente. Esperen que me estoy quedando a oscuras. Ahí está. Te lo escribí, pero no me escuchaste. ¿El qué? Te lo escribí por WhatsApp, pero no miraste el teléfono. Ah, no, me estaba quedando oscura, sí. 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 Preguntas. A ver. Una pregunta más. 18:11, Andrea. Sí, no hay más. ¿No hay más preguntas? Sí, Luis, sí, habla. Luisina. Perdón, Luisina y Juan Bruno. Ah, ¿Querés darle la palabra a Juan, Marce? dale. Primero. Juan Bruno. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Ah, Juan. Sí. Bien. Yo creo que me puse a pensar un poco, dado que no vamos a hacer prácticas, me puse a pensar en qué problemáticas me traería si yo voy a hacer prácticas hoy en día. Y una de las cosas que no tengo ni idea, o que me da mucha curiosidad, es
qué implica y qué problemáticas trae trabajar con adolescentes. Porque si bien tenemos mucho marco teórico, ya que en muchas materias de la Facu transitamos lo que es la adolescencia, la juventud, no me imagino qué problemáticas me puede traer en sí. Ponele, me pongo a pensar que, por lo menos en el jardín, una de las cosas una de las implicancias que tuve que hacer principalmente fue que tuve que cambiar completamente mi lenguaje y tuve que adaptar como una actitud performance para que poder transmitir lo que yo quería transmitir a los chicos. Y bueno, me pregunto qué sería en secundaria, más que nada también pensando en que los cursos están segregados por sexo también, pensando en esa temática. Y después, por otro lado, me gustaría también pensar un poquito en cómo pensar una práctica deportiva saliendo de un eje, digamos, de deporte espectáculo, de deporte competencia, cómo darle una impronta completamente educativa y construir nuevas formas de pensar el deporte, porque, o sea, mi idea es que los chicos seguramente vienen con ideas muy instaladas, muy claras de lo que es el deporte, y capaz nosotros tendríamos que hacer un trabajo fuerte de construcción para poder darles una idea nueva, algo novedoso de lo que es el deporte. Me imagino el fútbol, por ejemplo, de que hay muchísimas ideas construidas y capaz como profesores, como docentes, lo que más nos conviene es alejarnos de esas ideas y construir unas nuevas. Y bueno, quería saber qué problemáticas y desafíos puede traer eso. Bueno, primero, el problema de la comunicación acá no lo tenés porque te entienden cuando les hablas, es como cuando yo estoy hablando ahora con ustedes, ¿no es cierto? Es el mismo, son los mismos códigos. Por ahí tienen otros códigos, ¿no? Que como que se van poniendo de moda, y además, no sé cuáles en este momento pueden llegar a tener. Pero la adolescencia es una construcción social, evidentemente, y no hay una forma de adolescentes, ¿no? Hay personas que tienen de 13 a 17 años, que es lo que en la escuela se recibe, puede haber de 18, de 19, de 20, y todavía están en la escuela, no sabemos. Pero tampoco la edad determina una forma de ser adolescente o de ser persona a esas edades. Y además va a depender también de los contextos donde están en esas escuelas. Hay adolescentes que salen a trabajar muy temprano, lamentablemente, y es otro el interés, porque es de subsistencia, o sea, son el sustento para sus familias. Hay otros adolescentes que no. Adolescentes, a mí no me gusta adolescentes. Son personas de 13, 17, 18, 19 años, ¿sí? Porque esa es la franja etaria que absorbe la escuela secundaria. Entonces, hay tantas problemáticas como situaciones sociales se suscitan. Hay tantas problemáticas que no podemos encasillarla en una problemática, ¿no? Y las clases no están divididas por sexo. Los grupos, casi la mayoría, respetan el grupo clase. En el grupo clase hay varones y mujeres. Y ahí por ahí me puede ayudar un poco Leo, que está en el Colegio Nacional, y me puede decir cómo está organizando el Colegio Nacional en este momento los grupos, ¿no? ¿Te cuento? Les cuento a los chicos. Nosotros estamos dando en este momento lo que serían prácticas virtuales. A cada profesor le asignan un grupo, porque estábamos divididos por áreas, fútbol, básquet, handball, y bueno, no se llegó a dividir las áreas, así que nos dieron una división, y se hace un trabajo práctico semanalmente, se le envía a los chicos, y los chicos le responden. Trabajos prácticos desde cuestionarios, búsqueda de material, hasta hacemos el ejercicio nosotros, nos grabamos, y ellos tienen que responderlo, ver cómo le fue. Y lo que es muy rico, con respecto a las prácticas, está en la devolución. Esa devolución nosotros la estamos haciendo personalizada.
que es un poco lo que están demandando ustedes, ¿no? Y es muy rico las cosas que aprecian las devoluciones, porque generalmente los alumnos hacen el ejercicio en la semana y nos cuentan si les costó, si no les costó, si es fácil, nos plantean otros tipos de ejercicios que hacen en el club, a ver si es lo mismo, si no es lo mismo. Es bastante interesante. Son prácticas, para mí son prácticas tan valiosas como las otras, mediadas por una computadora. Leo, me parece que Juan Bruno quiere saber cómo están organizados los grupos, o yo quería Perdón, saber cómo perdón, están organizados los grupos, porque él hablaba de que los grupos están organizados por sexo, por varones o por mujeres, y no es así. Contale, por favor, cómo se organizan los grupos en No, la presencialidad, no en la perdón, virtualidad. fui por otro lado. Primero y segundo año los grupos son mixtos. En tercer año hay un muestreo de deportes, cuarto, quinto y sexto se eligen deportes. Ahora, en la elección deportiva, muchas veces, porque esto es una construcción, por ejemplo, los grupos de gimnasia terminan siendo el 100% de mujeres, aunque de tanto en tanto sea un hombre, y por ahí hay grupos de fútbol que son todos hombres, y hay grupos de atletismo que tradicionalmente fueron mixtos. Pero no depende la cuestión de género del deporte que se elige. El alumno tiene derecho a elegir el deporte que él quiera. Generalmente tendemos a encontrar mayor cantidad de grupos mixtos en los grupos de softball, de atletismo y por ahí de running, pero después, en general, los varones hacen básquet, fútbol, las mujeres hacen gimnasia, que bueno, ellos tienen derecho a elegir el deporte que quieran. Las chicas hacen hockey, aunque está permitido hacerlo mixto. Claro, no es una elección de la escuela, o sea, la escuela no lo determina, sino que son los mismos estudiantes que eligen qué área quieren tener, en qué área quieren cursar educación física. Y en las escuelas de provincia hay una resolución que dice que las escuelas, como dije hoy, es el grupo clase. Entonces, el grupo clase es varones y mujeres, ¿sí? Depende, por supuesto, en el lugar que ustedes iban a hacer sus prácticas, o en el lugar que ustedes vayan a trabajar, pero es así, ¿sí? Y problemas, podríamos contarles anécdotas que suceden en la clase. Fabi, ¿querés contar la última que tenemos presente por ahí del año pasado? Cuando vino Sandra a hablar. Bueno, a Fabi se le trabó, tenía el problema que planteó un estudiante cuando estábamos cursando. Fabi, ¿podés hablar? No, no importa, lo cuento yo. Ahí estoy. Ah, bueno. El problema de la nena, el problema, que no era un problema, pero no, que la presencia de un estudiante trans, ¿sí? claro, Y en el grupo de alumnos y de alumnas de la escuela. Claro, el grupo de alumnos y alumnas en la escuela, ella detecta la presencia de un estudiante trans y pregunta qué hacía, ¿no? La pregunta fue, ¿qué hago? ¿Cómo le trato? Como cualquiera. Esa fue la respuesta. Lo que pasa es que son situaciones que empiezan a presentarse cada vez con mayor frecuencia, y ese por ahí sería, en el marco de lo que pregunta Juan, ¿verdad? ¿Fue el que preguntó? De lo que pregunta Juan, lo que se puede identificar como una problemática, ¿no? Pero en realidad no lo es. No lo es porque implica solamente que nos posicionemos para ver cómo estamos dispuestos a abordarlo. Y para eso también necesitamos ciertos conocimientos, ¿no? Y uno de los conocimientos que requieren estas situaciones es la de poder observar, revisar y accionar, ¿sí? No sé si era eso lo que querías contar, Andrea, porque estaba preocupada porque no podía entrar. Sí,
Porque en realidad no es un problema como el de la comunicación inicial que dijo Juan Bruno. Por eso dije hoy cuando empecé, y después me